De la reunión de la ONU. Hola Thaís, buen día. Buen día, Javi, ¿cómo estás? Sí, y acá estamos también una horita menos que en Buenos Aires, después de lo que fue una jornada muy intensa ayer con el inicio, ¿no?, del debate general de Sí. Naciones Unidas, que recordemos que es ese momento en el cual los distintos jefes de Estado realizan sus discursos frente a lo que es la Asamblea de Naciones Unidas. Y hay que tener en cuenta que ayer, como yo les había anticipado, quien abrió, ¿no?, este debate por tradición siempre es el presidente de Brasil, así que fue la primera vez que Jair Bolsonaro expuso ante la Asamblea, en lo que te diría para mí uno de los discursos más polémicos que tuvo el día, porque se refirió a la situación de la Amazonía, ¿no? Recordemos que todavía continúan, ¿no?, los fuegos en la Amazonía, y básicamente a lo cual se refirió Bolsonaro fue una forma de defenderse, ¿no?, de las críticas que se le hicieron a él respecto de reducir las políticas en favor de lo que era la protección ambiental y también su vínculo con las comunidades originarias. En su discurso responsabilizó a los medios de ataques sensacionalistas respecto de los incendios y también leyó una carta de algunos grupos indígenas que teóricamente tienen la misma postura de él de desarrollar económicamente la Amazonía. Un poco ahí marcando como una diferencia, ¿no?, de lo que fueron las críticas que se hicieron posteriormente por parte de otras organizaciones indígenas de la Amazonía. Así que te diría que eso a nivel región latinoamericana llamó bastante la atención. Sí, y vos viste, hoy contábamos también respecto de Greta Thunberg, lo que dijo de la República Argentina. El canciller Fauré le contestó directamente. No fue como Trump, ¿no es cierto? Sino al contrario, Fauré fue mucho más diplomático y le dijo, bueno, en realidad nuestros números son estos en cuanto al 0,7%, habló inclusive también de la emanación de gases o algo por el estilo. Vos nos aclararás un poquitito más de esto, ¿no? Sí, en realidad hay que tener en cuenta los contextos a los cuales se están refiriendo con la enumeración de emisiones, Sí, porque cuando se habló como, cuando los jóvenes decían como los 5 países más emisores, Argentina no es uno de los 5 países más emisores del mundo, sino de esos que estaban dentro, no puntualmente, de lo que era el tratado al cual se hacía referencia en UNICEF y por el cual ellos toman para presentar esa demanda. Por eso es que es importante tener en cuenta el contexto, ¿no?, en el cual se hace la denuncia y cómo es que ellos toman, ¿no?, la consideración de estos países. Greta y otras de los activistas que realizaron las denuncias realizaron también muchas especificaciones en Twitter respecto de que la demanda también iba en general a los países, pero que se habían considerado estos justamente por el vínculo, ¿no?, y el sí. compromiso que ellos habían asumido para con UNICEF. Creo que de lo de Fauré, las frases más polémicas que recibieron críticas por parte de organizaciones ambientalistas tiene que ver con que dijo como que no había una base científica respecto del impacto de la ganadería, y ahí te diría que podríamos hablar largo y tendido, ¿no?, de lo que ya ha demostrado la ciencia sobre el impacto del manejo del uso del suelo, las emisiones propias, ¿no?, que genera el ganado. Entre otras cosas, exactamente. Bueno, ayer la expectativa también estaba centrada, por lo menos desde nuestro país, en la presencia y la intervención del presidente de la Nación, de Mauricio Macri, ¿no? Así es, para él fue el turno en la tardecita de Nueva York que habló, tocó los temas que más o menos, viste, yo te había Sí, adelantado. Habló obviamente sobre la situación de AMIA, ¿no?, y la necesidad de esclarecerlo, reforzó todavía el pedido de soberanía sobre Malvinas, se refirió a Venezuela de la misma manera en que la que lo hicieron otros países latinoamericanos, hablando de la dictadura, ¿no?, sí. de Maduro, que eso marca una diferencia respecto de cómo se refieren otros presidentes a la situación, y también dio un espacio a por lo menos lo que yo venía siguiendo aquí, que tiene que ver con cambio climático, y creo que tenemos una parte de lo que dijo sobre eso para Sí, escuchar. dale, vamos a escuchar. Señor presidente, en estos años demostramos un renovado y ambicioso compromiso en la lucha contra el cambio climático y la apuesta por el desarrollo sustentable. Somos conscientes de la emergencia climática y debemos actuar de acuerdo a los compromisos del Acuerdo de París. Por eso, tomamos la decisión de poner en marcha el diseño de una estrategia a largo plazo de bajas emisiones, lo que permitirá dar los pasos necesarios hacia metas más ambiciosas, tales como la neutralidad carbónica hacia el 2050.
Y la pregunta es, Thaís, ahora, después de esta reunión en la ONU, de la presencia de los mandatarios, de lo que han dicho cada uno de ellos, ¿y ahora qué? Esa es siempre la pregunta que deja, ¿no?, el debate general. Por un lado está, a ver, lo que pasó en la cumbre sobre la acción climática, que eso ahora continúa el trabajo justamente porque cada uno de los países, recordá que tiene que presentar el próximo año un plan más ambicioso. Acá, a lo que hacía mención Macri, ¿no?, respecto de este plan a largo plazo de reducción de emisiones y esa meta de llegar a carbono neutro, es decir, a emisiones cero para 2050, bueno, eso va a ver cómo lo continúa él si gana las elecciones o cómo lo continúa también, digamos, si gana el otro candidato. Y por otro lado, respecto a lo que es el debate general, digamos, son discursos por parte de los jefes de Estado. Después tienen reuniones sobre determinados temas, hay otros eventos paralelos, pero Naciones Unidas hay que tener en cuenta que es como un espacio, ¿no?, en donde se buscan promover determinadas políticas. Después de eso hay que ver cómo se implementa al interior de cada uno de los países. De hecho, para que te des un ejemplo, esa meta de carbono neutro para 2050 de emisiones es algo que justamente había pedido el secretario general de Naciones Unidas y al cual es un objetivo que ahora se están suscribiendo, ¿no?, diferentes países, entre ellos, como mencionaba Macri, la Argentina, con este plan a largo plazo. Bien, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con la Argentina y como decías vos, efectivamente, sea quien sea el próximo presidente, ver qué medidas adopta o cómo llega a esa continuidad de la cual la Argentina está encaminándose. Le falta muchísimo, pero por lo menos está encarrilado dentro de los parámetros que se necesitan, por lo menos para ahora. Reitero, falta mucho también, ¿no, Thaís? Sí, hay que tener en cuenta que va a pasar este año lo mismo que pasó cuando fue la aprobación del Acuerdo de París en 2015, sí, que la COP, que es la conferencia, ¿no?, de las partes donde se realizan las negociaciones, este año cae en diciembre. Entonces, en el medio de esta reunión es que se va a producir ahí o la reelección de gobierno o el cambio de gobierno. Entonces, ahí va a ser interesante qué es lo que sucede y cómo se continúa. La idea de estas políticas y la creación, por ejemplo, del Gabinete de Cambio Climático es que sea una política que se pueda mantener a largo plazo, porque imagínate que si después hay un cambio de gobierno y se da marcha atrás con estas políticas, no sería justamente un avance en la ambición. Así que en Argentina hay que ver qué ocurre justamente con las elecciones de por medio, teniendo en cuenta sobre todo esto, que el año que viene tiene que presentar un plan de acción climática más ambicioso. No puede volver a presentar lo mismo que presentó hace 4 años, 5 años, va a ser el próximo. Sobre todo esto que vos preguntabas de cómo continúa ahora, justo ahora voy a estar yendo a un evento en donde se va a hablar de esto. ¿Qué pasa ahora después de la cumbre sobre la acción climática y cómo se sigue, ¿no? En un día hoy en el que se lanzó un informe del IPCC justamente evidenciando el impacto del cambio climático en los océanos y la urgencia en reducir las emisiones contaminantes. Exactamente, es la idea, y compromiso sobre todo. Thaís, te mandamos un beso grande y gracias. Gracias, Javi. Nos vemos. Thaís.